Los más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e informate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en la página de Facebook, le decía yo. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que la campaña del expresidente y aspirante de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que después, básicamente en 24 horas después de su veredicto de culpabilidad, la campaña ha recaudado $34.800.000 y que casi el 30% de los donantes en línea de estos 34.800.000 son donantes nuevos. Eso informa la campaña de Donald Trump. Como usted sabe, este jueves en la tarde, Trump fue hallado culpable de todos los 34 cargos que se le imputaban, en específico alrededor de la falsificación de documentos o de archivos de su negocio para esconder el pago por el silencio que hizo a una actriz pornográfica con la cual tuvo relaciones sexuales justo antes de las elecciones del 2016. Esto es importante porque se trata de la primera vez que alguien que había sido presidente de los Estados Unidos ha sido declarado culpable de un crimen. Donald Trump dijo que apelará esta decisión, por supuesto que tiene su derecho y era esperado que lo fuera a hacer. Más adelante la entrevista de esta emisión va a ser justamente sobre este tema. Vamos a estar hablando con un experto legal estadounidense para que nos aclare bien esta situación. Quiero compartir con usted con respecto a lo que sucedió y lo que está sucediendo con el expresidente de Donald Trump y sobre todo con la gran pregunta respecto de todo esto de cuáles son sus posibilidades de sus aspiraciones a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, fíjese usted, estas son encuestas que se hicieron este mes de mayo, pero antes de que se le declarara culpable, pero siempre en relación al juicio y en relación a si acaso pudiera salir culpable, ¿sí? Esta es una encuesta que hace PBS NewsHour con la encuestadora Marist o Marista.
Es PBS NewsHour, NPR y la encuestadora Marista, ¿sí? Bien, entonces, se le preguntó a todos los, es una encuesta sobre todos los votantes registrados en Estados Unidos. Esto es una muestra de todos los votantes registrados independientemente de por quién van a votar o no, o de qué partido son. Más bien, independiente de qué partido son entre votantes que están registrados, ¿sí? Y la pregunta es, si Donald Trump es hallado culpable, ¿usted seguramente votará por él o más seguramente, si es declarado culpable usted, más seguramente votará por él, menos seguramente votará por él o no hay diferencia? Ok, 67% dijo que no hay diferencia, es decir, la gran mayoría. No hay diferencia. Al margen de si va a votar por él o no, simplemente está preguntando si votaría por él igual. ¿Sí? Y el 67% dijo no hay ninguna diferencia. 15% dijo que lo más seguro es que votaría por él y el 17% que lo más seguro es que no votaría por él. Entonces, estamos hablando básicamente de lo mismo, no hay cambio. Pero de nuevo, esto se hizo antes de que se le declarara culpable, pero la pregunta era si se le declaraba culpable, ¿sí? Esto es entre todos los votantes registrados. Ahora, entre los republicanos, esta es otra encuesta, solamente entre los republicanos, los que se espera que fueran a votar por él, ¿sí? Y la pregunta es exactamente la misma. Si es declarado culpable, ¿qué vas a hacer tú? Lo más seguro es que votes por él, lo más seguro es que no votes por él o permanece igual. Permanece igual es el 64%, es decir, la mayoría, ¿sí? De entre los republicanos, solamente el 10% dijo que lo más seguro es que no votaría por él, que cambiaría de opinión, solamente el 10%, mientras que el 25% dijo que lo más seguro es que sí votaría por él. ¿Sí? Entonces un 64 dijo que no hay diferencia, un 25 dijo que lo más seguro es que sí, y solamente un 10 dijo que no, o que lo más seguro que probablemente no. Así es que, pues ahí lo tiene usted. No pareciera, cuando menos en encuesta, que la declaración de culpable o de culpabilidad de Donald Trump vaya a afectar muchísimo en la intención de voto, la cual se da por sentado, se asume que ya está decidida al margen de lo que le vaya a pasar al presidente Donald Trump, que es interesante porque en Estados Unidos, hasta hace poco tiempo, ¿cómo? Vaya, el que a un presidente, el que a alguien, un candidato, se le haya encontrado culpable de un delito, por supuesto que hubiera hecho diferencia, por supuesto, ¿sí? La moralidad del candidato pesaba muchísimo. Pero claro, en aquel entonces, o cuando, hace unos cuantos años, tampoco existían las dudas sobre el sistema judicial que existen ahora. Y es que es un fenómeno complejo, ¿sí? Porque aquí no nada más la gente piensa que Donald Trump realmente es inocente, sino que piensa que el sistema judicial está en contra de él. Es decir, mucha gente se traga el cuento de Donald Trump. Se lo traga realmente. Al grado de que dejó de ser importante o clave una declaración de culpabilidad criminal, cuando antes hubiera sido la misma, hubiera sido criminal para las intenciones o aspiraciones presidenciales del sujeto. Pero en fin, vamos a estar hablando de eso más adelante en nuestra entrevista de hoy. Más que nada es una entrevista con un técnico legal, es que vamos a hablar sobre las implicaciones legales y qué significa esto para la campaña presidencial de Donald Trump. Ok, un poquito más adelante. Mientras tanto, déjeme le informo que el presidente Joe Biden anunció que una propuesta israelí, la cual
afirma, este es un anuncio que hizo Biden, no lo han hecho los israelitas. Biden anunció que una propuesta israelí, la cual pudiera llevar a un cese al fuego duradero, había sido ya transmitido a Hamás por medio de Qatar. Dijo Biden que los términos incluyen un cese al fuego de 6 semanas, la salida de las fuerzas israelíes de las áreas pobladas de Gaza y la liberación de mujeres y gente de más edad mantenida como rehén, es decir, de los rehenes israelitas que todavía permanecen en manos de Hamás, la liberación de las mujeres y de los más viejos, a cambio de prisioneros palestinos que están actualmente en Israel. Biden también dijo que, aseguró que Hamás ya no es capaz más de realizar otro ataque como el que hizo el 7 de octubre, añadiendo que ya es tiempo para terminar con esta guerra. Esto lo anunció Joe Biden. Quien supuestamente hizo el anuncio fue Qatar. Hemos de entender que fue una decisión conjunta entre Israel, Qatar y Estados Unidos que fuera Joe Biden el que diera el anuncio. Aparentemente así fue porque Joe Biden es el que dio el anuncio. Nadie más lo ha ratificado. Hay que decir que más temprano este mismo viernes, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que entraron ya al centro de la ciudad sureña de Rafah a pesar de la generalizada condena internacional sobre este respecto. En otro frente de guerra, Ucrania y Rusia, cada uno intercambió 75 prisioneros de guerra por primera vez en casi 4 meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que 4 civiles estuvieron entre los que se intercambiaron. Este intercambio fue intermediado por los Emiratos Árabes Unidos. Más temprano, Alemania se unió a otros países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, en aprobar el uso de su armamento que le donan a Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia. Esta parte es bien importante porque los únicos que quedaban rezagados, negándose y prohibiéndole a Ucrania utilizar las armas que Occidente le está dando, o estos países, el caso de Alemania y de Estados Unidos, le daban el armamento a Ucrania con la condición de que las armas que yo te estoy dando no las vas a utilizar para atacar objetivos dentro de Rusia. Y bueno, cada vez más países, sobre todo europeos, fuera de Alemania, Francia notablemente, pero otros más, comenzaron a presionar para que esto cambiara. Obviamente, como parte de una escalada para permitir una escalada de la guerra, o más bien de la respuesta a la guerra, porque Rusia ha estado atacando objetivos dentro, no solamente invadió, porque ha estado invadiendo y ya se tragó parte del territorio de Ucrania, sino encima, desde esta parte del territorio de Ucrania, ha estado lanzando misiles a objetivos dentro de Ucrania, tan adentro y tan al oeste como Odessa, por ejemplo, ¿sí? Y Ucrania tenía prohibido hacer eso con el armamento que le regalaban o le donaban los países europeos. Entonces, pues digamos que era Ucrania no podía responder de la misma manera que Rusia lo estaba atacando. Entonces, lo que venía haciendo Ucrania era se las ingeniaba con los propios drones que Ucrania ha estado arreglándoselas para armar, y con esos drones hechos en Ucrania estuvo atacando de manera moderadamente exitosa objetivos dentro de Rusia.
como manera de estarle contestando a Rusia y tratar de disuadir a Rusia también. Y entonces empezó la campaña internacional de Ucrania, de Zelensky, de decirle a Europa, déjame usar tu armamento para poder hacer esto. Y poco a poco se fue creando de apoyo, primero por parte de Emmanuel Macron de Francia, y ahora ya por fin Alemania y más notablemente Estados Unidos ya dijeron, ok, dale, puedes usar nuestros misiles para atacar dentro de Rusia. En un hecho que a mí me parece impresionante esta semana, y yo lo puse esto en la página de Facebook del programa, ahí lo puede ver usted, lo puse ahí, las declaraciones de Vladimir Putin. Las declaraciones de Vladimir Putin fueron reflejadas por la prensa occidental. Yo lo vi esto en un noticiero estadounidense, ¿sí? Pero a mí me impresiona que no fue titular, pero usted lo puede ver en la página de Facebook del programa, ahí está Vladimir Putin, donde Vladimir Putin específicamente refiriéndose en esta semana que Volodymyr Zelensky estuvo de visita en España y en Bélgica, donde España y Bélgica le donaron cada uno $1,000 millones en armamento a Ucrania. Putin le dijo específicamente a Bélgica, lo amenazó diciéndole, y ahí lo puede ver usted, de acuerdo a una traducción simultánea, donde Putin dice, esos países como Bélgica deberían de recordar que son muy pequeños, son muy poblados y básicamente son muy fáciles de atacar. Entonces fue una amenaza totalmente abierta de Vladimir Putin en contra de Bélgica y los países vecinos. Pero fue una amenaza directa y específica y concreta. Y nadie de los medios occidentales lo reflejó, habló de eso. Vaya, lo transmitieron, pero nadie le hizo caso. Nadie se espantó por la amenaza, que a mí me parece bastante seria por parte de Vladimir Putin. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahora ya Ucrania puede y hará atacar o ataques a objetivos dentro de Rusia con armamento donado por Europa y por Estados Unidos. Bien, hay que decirle que hablando de economía, la métrica para medir la inflación más utilizada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el índice de gasto de consumo subyacente personal de los Estados Unidos, permaneció estable en 2,8% durante abril, de acuerdo a lo que estaba esperándose. La medida amplia de la inflación, que incluye a los precios volátiles de la energía y los alimentos, también se mantuvo sin cambios en 2,7%. Ambas cifras estuvieron en línea con las expectativas de los analistas. Hay que decir que el gasto de consumo real y el crecimiento salarial, los dos son indicadores de inflación futura y ambos se moderaron durante abril, lo que indica que la inflación pudiera comenzar de nuevo a bajar. Es decir, básicamente lo que está sucediendo es que toda la economía de Estados Unidos está enfriándose, se está desacelerando, toda, junto con el mercado laboral, junto con los salarios, junto con el gasto del consumo, todo está disminuyendo. Y esta disminución se espera que traiga consigo una disminución de la inflación. Así es que lo tiene usted. A informarle que el regulador de medicinas de los Estados Unidos aprobó el segundo producto de la farmacéutica Moderna. El primer producto de Moderna fue la vacuna contra el coronavirus, la vacuna para el COVID-19. Pero lo más interesante de todo es la tecnología
que usa Moderna para generar estas vacunas, esta famosa tecnología de mRNA que permitió la manufactura, la formación y el descubrimiento, si usted quiere, o la investigación y desarrollo tan rápido de la vacuna contra el COVID-19 con esta nueva tecnología de mRNA, que Moderna básicamente nació para crear con esta tecnología la vacuna del COVID-19. Bueno, pues ahora ya sacó una segunda vacuna. Esta es una vacuna en específico para el virus, me va a disculpar, pero es que está en inglés, debe de tener alguna equivalencia en español, pero no sé cuál será, pero es el virus respiratorio sincital, en inglés es Respiratory Syncytial Virus, o RSV, en español debe ser algo así como virus sincital respiratorio, que es una vacuna para adultos por arriba de los 60 años. Dice Moderna que esta inyección o esta vacuna estará disponible este mismo año en Estados Unidos y es la primera vacuna de mRNA aprobada para esta enfermedad en particular, aparte del COVID-19. Este RSV, este mal respiratorio que le estoy mencionando, tiene síntomas como del flu y decir que también Pfizer, la farmacéutica Pfizer y GlaxoSmithKline también tienen vacunas contra este mismo virus, pero no son vacunas que se realizaron con esta tecnología del mRNA. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, el telescopio James Webb, el telescopio espacial James Webb, el James Webb Space Telescope, que es el telescopio más grande que se ha producido, rompió su propio récord al detectar la más distante galaxia encontrada hasta este momento. Esta colección de estrellas fue formada solamente hace 290 millones de años después del famoso Big Bang. Este telescopio, el James Webb Space Telescope, que tuvo un costo de 9.700 millones de dólares, le ha proporcionado a los astrónomos la herramienta más poderosa hasta este momento para vigilar el cosmos con frecuencias de luz infrarroja. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted, eso. Bien. Déjeme ver qué más tengo para informarle. Bueno, pues rápidamente, déjeme le informo. ¿Usted se acuerda de los mopeds? ¿Se acuerda de los mopeds? Todo el mundo conoce los mopeds, ¿no? Sobre todo, no sé si los más jóvenes, yo quiero pensar que sí, pero los mopeds, que son los mismos que salen en Plaza Sésamo, Sesame Street, Plaza Sésamo, sí, los mopeds. Estos mopeds fueron creados por Jim Henson. Para la gente más grande de mi edad, pues todo el mundo nos acordamos de los mopeds, y seguramente un moped, David Guerrero, no te hagas el jovencito, no te hagas el jovencito. Bueno, a ver, entonces a lo mejor como mopeds no, pero de la rana René, ¿usted se acuerda de la rana René? Bueno, la rana René era un moped. En Estados Unidos, a lo mejor en Latinoamérica no se conocía como mopeds, yo creo que sí, pero me está cargando David Guerrero, pero usted se acuerda de la rana René, ¿no? Que salía la rana René en Plaza Sésamo también. Bueno, todos estos tipo de marionetas, la rana René, Peggy, la cerdito Peggy, el monstruo come galletas, todos los personajes de Plaza Sésamo, que en Latinoamérica Plaza Sésamo fue definitivamente muy, muy conocida, pero desconozco si el show de los mopeds como tal eran conocidos también en toda Latinoamérica. En México definitivamente sí. Definitivo, pero eran los mopeds, digamos que era un show más para adultos y Plaza Sésamo, Sesame Street, para los niños.
pero los personajes eran básicamente los mismos. Y el creador de todo esto fue Jim Henson. Él fue el creador de todo esto, ¿sí? Y Jim Henson comenzó en 1955 cuando él era estudiante de la Universidad de Maryland y era tan talentoso que consiguió que en el canal de televisión local le dieran un segmento de 5 minutos de sus marionetas. Él en 5 minutos presentaba un segmento de sus marionetas que se llamaba Sam y sus amigos, Sam and Friends, ¿sí? Y de este segmento de 5 minutos se creó los tradicionales marionetas de Jim Henson, ¿sí? Y en ese momento Henson tenía de particularidad que las marionetas de él, en lugar de ser labradas o esculpidas en madera, ¿sí? Esculpidas en madera, él las rellenaba de espuma y luego las cubría con terciopelo brillante y les ponía plumas y les ponía etcétera, como las conocíamos a los personajes de él, ¿no? Y les daba una verdadera personalidad. Y así fue como nació, pues decía yo, la rana René, la cerdito Peggy o Miss Piggy y el resto de los personajes siempre expresivos porque tenían expresiones en la cara. ¿Se acuerda él cómo hacía que se le movieran las cejas y luego con las manos dentro de la cabeza arrugaban la cara cuando algo no les gustaba o algo? Y realmente adquirieron personalidad propia los Muppets. Y bueno, Henson murió bastante joven en 1990. Y bueno, todo esto se lo platico porque este viernes en Disney Plus, en el streaming de Disney Plus, se estrenó un documental acerca de la vida de Jim Henson. Este documental se llama Jim Henson, Idea Man, o el hombre idea. Jim Henson, el hombre idea. Jim Henson, Idea Man. Y explora las fuentes de inspiración de Jim Henson y toda la complejidad de su arte. Desde que comenzó en este segmento en la Universidad de Maryland hasta las películas que produjo, los Muppets se convirtieron en verdaderas estrellas de Hollywood y por supuesto los shows en donde pasaron todos los grandes artistas del momento, Elton John, figuras políticas, todo el mundo pasó interactuando con los Muppets, que lo convirtió en uno de los creadores más imaginativos de su era. Y un elemento muy interesante de este documental, muy interesante, es que el creador del documental, el director, es nadie menos que Ron Howard, el cineasta, director de cine Ron Howard. Entonces, es uno de los grandes creadores y productores, directores de cines de Hollywood, hablando de uno de los más grandes creadores artísticos de los Estados Unidos también. Entonces debe ser un excelente documental, sobre todo por de quién se trata y de quién lo dirige. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
vamos a hablar acerca de analizar esta declaración de culpabilidad de todos los 34 cargos que se le imputaban al expresidente Donald Trump de este jueves. Y yo le agradezco muchísimo. Difícilmente podemos tener en español, incluso en inglés. O sea, tenemos la gran fortuna de que nuestro invitado es bilingüe, Walter Norkin. Él es socio de las oficinas del Buffet Acrivis Law Group y él fue fiscal federal de los Estados Unidos. Él conoce íntimamente al sistema judicial de los Estados Unidos con la gran fortuna de que es perfectamente bilingüe en español y que siempre dispuesto positivamente a hablar con nosotros. Walter, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Gracias. Walter, la última vez que habíamos hablado tú y yo, quedaba la duda de que si en alguno de los casos Donald Trump, de declarada culpable, hubiera podido aspirar a la presidencia de la República de los Estados Unidos como convicto. Hoy en día, pregunta, hoy que ya es culpable, él de todos modos puede todavía hasta este momento aspirar a ser candidato y presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Eso es cierto. La cuestión es si él va a tener que irse a la cárcel, porque él puede ser condenado y estar libre todavía, puede tener una condena de probatorio, básicamente. Y aunque suena como mucho que hay 34 cargos, hay que tener en cuenta que esos cargos, aunque son delitos graves, son de clase E. Y en el estado de Nueva York, una persona con ese tipo de cargos, pero sin otra historia de otros crímenes, usualmente esa gente recibe condenas de probatorio. Así es posible que él puede evitar el cárcel aunque fue condenado. Ahora, ¿es apropiado llamarle en este momento a Donald Trump criminal? Así es. Él es un criminal. Correcto. Ya el jurado ha dicho que él es culpable y eso es criminal. Y un criminal convicto, él es un criminal convicto, ¿cierto? Correcto. Un criminal convicto puede aspirar y puede ser presidente de los Estados Unidos. Sí, y aún puede hacer una campaña igual encarcelado. Y tenemos en la historia de los Estados Unidos, esto ha pasado una vez antes, pero era un candidato de un partido de minoridad. Ahora tenemos una persona quien es candidato del Partido Republicano. Eso es sustancial. Ok, entonces, si fuera a la cárcel, la única razón por la cual no podría ser presidente es porque está encarcelado, pero no porque constitucionalmente no pueda. Correcto. Y eso no es prohibido por la Constitución. No es prohibido por la Constitución. No. Bien, ahora, en este caso en particular, como tú bien lo estabas diciendo, los delitos que son delitos no son tan graves, hay de delitos a delitos y por tanto estos delitos no se prevé, aunque es prerrogativa del juez, no se prevé por una serie, y esta es pregunta, por una serie de antecedentes como el hecho de que él nunca había tenido otra convicción, es la primera vez, etcétera, no se prevé que le vayan a declarar cárcel. Eso es correcto también. Pero este caso es poco usual. Yo diría que en un caso normal, una persona sin historia de otros crímenes no se condenaría a irse a cárcel. Pero recuerda que ha pasado ya en este caso. Él ya recibió multas por no seguir las reglas del juez, por hablar de otros testigos, por hablar de otros abogados, de personas de la familia del juez. Así puede ser que por dar un mensaje o mostrar que esa persona merece algo más fuerte que es usual, puede ser que el juez le va a dar una condena que incluya a cárcel. Ya, es decir, puede ser que se la gane. Así es.
Walter, déjame te hago esta pregunta porque te la tengo que hacer. ¿Tú eres militante demócrata o republicano? ¿Eres partidista? De verdad, no. Yo personalmente he votado para los dos, aunque tengo que advertir que no soy aficionado de Donald Trump. Ok, pero no te consideras que eres apoyador de algún partido en particular. No. Ok, entonces te hago esta pregunta y te agradezco que me la hayas contestado, porque te voy a hacer esta pregunta que creo que te la hice la vez pasada, pero es importante que te la vuelva a hacer. Donald Trump y millones de estadounidenses están segurísimos que el sistema judicial ha sido weaponizer, ha sido usado como herramienta y arma para atacarlo a él y hacerle lo que le están haciendo. Tú has sido parte del sistema judicial de los Estados Unidos, tú has sido fiscal, un compañero tuyo, un colega tuyo es el que ha estado persiguiendo a Donald Trump, no nada más en este caso, sino en todos los demás. Yo te pregunto a ti, de acuerdo a tu conocimiento del sistema judicial de los Estados Unidos, ¿hay alguna posibilidad, hay alguna manera posible de poder manipular todo el sistema judicial de los Estados Unidos para poder dirigirse a sacar a un candidato de la presidencia de la manera que lo está haciendo la Departamento de Justicia contra Donald Trump, y que él así lo asegura y millones de estadounidenses juran que así es? No, nunca quiero decir que no pueda, porque de verdad estamos hablando de, no hay una persona quien puede hacerlo por sí mismo, pero es posible si personas en varios niveles están de acuerdo, que tienen sus propios puntos de vista y hacen algo colaborando uno con otro, se puede. Pero mi comentario, yo creo, es que si estamos hablando del sistema federal, y recuerda que hay 4 casos, 2 en el sistema federal y 2 en los sistemas estatales. En el sistema federal, que yo conozco muy bien, es muy difícil hacerlo porque estamos hablando de un nivel de colaborar entre varias personas en varias partes del gobierno que es muy difícil de realizar. Haber dicho eso, ese caso donde él fue condenado ahora mismo, de los 4, es el caso que es el más teórico, decir que tiene que ver con ley que es más resuelto que en los otros casos. Y por eso hay gente comentando que este caso en particular, que es muy dirigido por el District Attorney, que es una persona quien manda de verdad, eso es más fácil weaponizar, como se dice, de hacer herramientas. Claro, pero ahora déjame te pregunto, ¿quién determinó la culpabilidad fue el jurado? El jurado es 12 ciudadanos civiles que fueron, y esta es la pregunta, y que me confirmes, fueron aprobados por la defensa de Donald Trump. Cada uno de esos 12 fueron aprobados, de acuerdo a entrevistas y lo que conocieron, etcétera, por la defensa de Donald Trump, ¿cierto? Aprobado es demasiado fuerte, porque cada parte tiene posibilidades de atacar a una persona quien va a ser en el jurado, pero eso no es sin límite. Y llega a un punto cuando, por ejemplo, una persona puede objetar, por ejemplo, solamente 10 veces sin cualquier razón. Hay gente donde puede objetar con razón, pero en términos de sin razón, que por ningún otro razón que no le cae bien a esa persona, no le gusta de alguna forma algo, hay un límite de eso. Así, estos 12 personas eran, no podemos decir aprobado, pero eran los menos que molestar decir al defensa. O sea, al final la defensa tenía que aprobar a alguien sí o sí. Correcto. Porque no es sin límite que puede objetar. Ya, entiendo.
Pregunta, de los casos criminales, porque tiene varios más, como tú bien decías, Donald Trump, dos son estatales o municipales o locales, que es Nueva York, que es que lo acaban de declarar culpable, y otro el de Georgia. Y los otros dos, que son el de tratar de revertir, bueno, el de enero 6 y los documentos secretos que tenía en su casa, esos son federales. Correcto. Es cierto, pregunta, ¿es cierto que una vez como presidente, él puede, como presidente, hacer eliminar los casos federales? Eso es la pregunta que todos quieren contestar, porque eso nunca ha pasado en la historia de los Estados Unidos, donde hay un presidente quien también está siendo investigado por el mismo Departamento de Justicia que él encabeza. Así, eso sería una crisis constitucional si él perdona a sí mismo, pero otra vez, en teoría es posible. La cuestión es cómo va a reaccionar el Congreso y los cortes si él intenta hacer eso. Claro. ¿Qué tipo de pena es, si no va a la cárcel, con este caso de ayer que se declaró culpable, si no va a la cárcel, qué tipo de pena es la que se le puede imponer? Una condena probatorio, básicamente, que él tiene que ser revisado por el Estado, no puede cometer otros delitos, algo así. Pero para una persona quien es presidente, por ejemplo, muy difícil de supervisar ese tipo de persona. Ya. Ahora, suponiendo que Donald Trump gana las elecciones y se convierte otra vez en presidente, pregunta, todos estos casos prácticamente se congelarían hasta 4 años, hasta después de que él vuelva a salir de la presidencia, ¿cierto? No es cierto. Eso es algo que, por ejemplo, si hay una condena, él puede apelar y puede decir que mientras está presidente, él puede pedir que se condena, pero no lo puede ordenar en términos de los casos estatales. Ellos siguen y él no puede, él solo puede pedir que los congela, pero no puede hacerlo. Ok, entonces déjame un escenario entonces, un escenario. Pues estamos esperando a que en Georgia definan cuándo se hace el juicio. Georgia se puede dar el caso, pregunto, se puede dar el caso, suponiendo que los casos federales él los pueda manipular por ser el jefe del Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia maneja los casos federales, vamos a suponer que los pueda controlar un poquito más. El de Georgia, ese sí tiene pies solos, pies propios, y él no puede manipular ese. Puede ser que él esté de presidente en la Casa Blanca, el de Georgia va adelante, entra a juicio y sea declarado culpable y le sentencia en cárcel. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que ir a la cárcel el presidente? Supuestamente sí, pero otra vez estamos hablando de cosas que nunca ha pasado en la historia. Bueno, hay que ir hablando de ellas, Walter, porque bien pueden pasar, ¿eh? No, de verdad, estoy de acuerdo, pero en teoría él tiene que irse a cárcel, pero él puede pedir al corte de Georgia que le congela, por ejemplo, la condena hasta que él termina de ser presidente, y ellos pueden permitir eso, y entonces él solamente tiene que irse a cárcel después de que termina el periodo de ser presidente. Ok, vamos a suponer, y además, o sea, 4 años, como tú bien sabes, Walter, 4 años son demasiado poco. Entonces, vamos a suponer que él gana la presidencia y se queda los 4 años y ya dentro de 4 años pues se va y punto, se acabó. Al margen, déjame te hago esta pregunta con todos los casos que tiene y etcétera. Al margen de que si se queda de presidente o no, ¿tú crees que Donald Trump va a ir a la cárcel eventualmente? Pero personalmente yo creo que no, porque yo creo que en términos de la posibilidad de condena, el caso que tiene la posibilidad más grave es del enero de 6, que es el caso federal de Washington. Pero este es un caso que él puede
afectar de alguna forma y puede ser que él o lo demora o puede hacer que lo termina si él es presidente. Así al final los casos que él no puede controlar son los de Georgia y los de Nueva York, los dos estatales. Yo sé que por los cargos en Nueva York, usualmente una persona no se va a cárcel por eso, si no hay otra historia de crimen. De Georgia, él puede irse a cárcel, pero cualquier juez que tiene ese caso tiene que pensar muy fuertemente si vale la pena, porque una persona patriota puede decidir, por ejemplo, que el hecho de ser condenado es bastante del castigo y no vale la pena de meter a los Estados Unidos en una crisis constitucional y por eso no condena a Trump a cárcel. Pero yo más, por eso, déjame te lo vuelvo a preguntar. Vamos a suponer que él que es electo presidente y está sus 4 años como presidente tranquilo y ya, acaba en 4 años. Después todavía pueden quedar pendientes los casos. Entonces la pregunta es si con los casos como los conocemos y él como expresidente, de todos modos, pueda ir a la cárcel o vaya a ir a la cárcel. Él puede ir, pero recuerda la historia que nosotros tenemos. Si recuerda a Richard Nixon, él al final fue perdonado. Y él evitó acá. Eso no es porque los crímenes que él ha hecho, que ahora todo el mundo está de acuerdo que eso de verdad fueron crímenes y eso de verdad fueron graves. Pero el presidente Ford en ese tiempo decidió que para el país empezar a recuperar no vale la pena de castigarle más a Richard Nixon. Y yo creo que un juez en Georgia a lo mejor va a pensar igual, que ya hemos todos sufrido mucho con Donald Trump y no vale la pena de continuarlo más con ponerlo en prisión. Interesante. Ahora, una opinión ya como ciudadano, Walter. ¿No te parece a ti esto que lo que está pasando a Donald Trump es simplemente politics as usual en los Estados Unidos? Simplemente recordar lo que le pasó a Bill Clinton. Y digamos que si los republicanos pudieran hallarle algo al hijo de Joe Biden, le estarían haciendo exactamente lo mismo los republicanos a los demócratas que los demócratas le están haciendo a los republicanos. Yo no creo que eso es una buena comparación. Yo sé que gente lo ha dicho, que eso es politics as usual, que los demócratas lo hacen al revés. Pero en lo que está acusado Donald Trump, aparte del caso de Nueva York, porque eso de verdad es algo que es más, la ley allá es más teórico, pero en términos de ocultar documentos, en el caso federal de Miami, o influir a una elección por decir, busca los 11,000 votos para mí, que él ha hecho en Georgia. Esos son crímenes que yo creo fueron previstos por la Constitución, y esto no es solamente la política diciendo que debe perseguir a una persona del partido contrario. Y además hay que decir que especialmente si estamos hablando de Georgia, yo creo que el juez allá es una persona republicana, aún no es demócrata. Es un país que vota mucho para los republicanos y es muy conservador. Así yo no creo que se puede decir que es comparable. Muy interesante, Walter, definitivamente. Última pregunta. Tú estás en Florida. La juez del caso de los documentos confidenciales en Florida postergó indefinidamente el caso. Esta juez fue, por cierto, designada por Donald Trump. Y no dio de razón por la cual postergó este caso indefinidamente. ¿Cuál pudo haber sido la razón de haberlo postergado? Yo no sé, de verdad, ella es alguien quien conozco, porque ella fue fiscal federal conmigo en el mismo despacho, en el mismo bufete aquí en Miami.
y nos conocemos desde este tiempo. Ella es una persona muy inteligente y me sorprendía alguna de sus opiniones, alguna de sus órdenes. No creo que puedo dar una buena razón y cómo defender ese orden de decir que no hay una fecha para el juicio. De cualquier motivo que hay para demorar o cualquier motivo que hay para tomar más tiempo para hacer las decisiones, de todas formas es poco usual no tener una fecha de un juicio. Y no es algo que yo puedo explicar ni defender, especialmente conociendo a ella y sabiendo qué inteligente es ella. Yo no sé por qué ella lo ha hecho. Interesante. Walter Norkin, quien fuera fiscal federal de los Estados Unidos, te agradezco muchísimo tu excelente disposición y tu excelente explicación, Walter. Gracias. Es mi placer. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Bien, vámonos rápidamente a cambiar de tono en toda la semana y vamos a cerrar esta semana en positivo. Vamos a hablar de bienestar, literalmente de bienestar, con el segmento de los viernes en la noche de Mafa Moya. Adelante, Mafa. Feliz viernes de cierre de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo, queridos oyentes? Impresionante. Hace poquito estábamos empezando mayo y ya se nos acabó mayo. Bueno, les dejo esta tarea para que piensen en este fin de semana, porque hoy quiero hablarles sobre un fenómeno fascinante que muchos de ustedes tal vez o quizá no conozcan, que se trata de la frecuencia Schumann, también conocida como la frecuencia de la Tierra. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Yo no sé si ustedes están sintiendo trastornos en el sueño, como padeciendo insomnio, o que se despiertan, o que empiezan como con dolores de las coyunturas en el cuerpo, si han sentido como las manos adoloridas, ardor en los ojos, fatiga. En algunos casos se ha presentado alergias, brotes en la piel o procesos de inflamación, dolor de estómago, reflujo, gastritis, dolor de cabeza, zumbido en los oídos. Inclusive a veces se puede pensar en un pequeño mareo o un vértigo. Si ustedes están sintiendo eso, están sintiendo la elevación vibratoria de la Tierra. Y es curioso que nadie esté hablando de eso. Y es ahí donde viene la frecuencia Schumann. Se trata de una serie de picos en el espectro de las frecuencias extremadamente bajas del campo electromagnético terrestre. Es como la resonancia Schumann se produce a través de esas ondas electromagnéticas atrapadas, podríamos decir que entre la cavidad de la superficie de la Tierra y la ionosfera. Imaginémonos que esta cavidad es como una especie de tambor gigante que resuena cuando los relámpagos la golpean con sus descargas eléctricas. Es increíble lo de la naturaleza. A veces hay muchas cosas que desconocemos, pero no significa que no se estén dando y que nos puedan afectar de alguna u otra forma. La frecuencia fundamental de esta resonancia es aproximadamente, o anteriormente, se creía que siempre estaba en 7.83 Hz más o menos. Hay obviamente variaciones armónicas superiores que pueden estar en un 14.3, un 20.8, un 27, máximo un 33 punto. Y así estas frecuencias pues se habían descubierto desde 1952 por un investigador alemán, Winfried, no sé cómo se pronuncia la verdad, Schumann, del cual pues obviamente viene este nombre de esa frecuencia. Lo interesante de todo este tema es que estamos presentando cambios en la vibración y en la frecuencia de la Tierra. Y en los últimos años se ha observado frecuencias que no son constantes, que son altísimas, superiores, inclusive a casi 18 en lo que han normalizado, pero realmente baja información dicen que han llegado hasta 100 y pico de hertz, que es una barbaridad con toda esta energía que se está sintiendo. ¿Y qué significa esto? Pues existen varias teorías sobre las causas de estos cambios. Uno de los principales es el aumento de la actividad eléctrica de la atmósfera, debido pues a las tormentas, a los rayos, al cambio climático que ya todos lo sabemos, a la intensidad y la frecuencia de esas tormentas eléctricas que están aumentando y nos están afectando directamente, así nadie hable de esto. Otra teoría sugiere que la actividad solar también juega un papel importante en la ionosfera, que es la capa de la atmósfera que refleja esas ondas de radio donde ocurren las resonancias Schumann. Hay realmente una alta influencia solar
o esa radiación solar, y sin contar lo que está pasando con la cantidad de antenas de los celulares y de la 5G y de la cantidad de energías que se están moviendo en la Tierra. Y aunque no crean, todo esto tiene una gran actividad solar, una gran actividad de cargas energéticas que pueden alterar estas resonancias y estas frecuencias, y especialmente en nuestro cuerpo. Estos cambios de frecuencia en la Tierra tienen implicaciones fascinantes que realmente no hemos investigado y no hemos hablado a profundidad, pero algunos investigadores sugieren que estas variaciones podrían influir en la biología y el comportamiento humano y animal. Ya se sabe que en los animales está generando unos cambios. En los humanos, pues efectivamente, repito que es importante lo que se está presentando en la alteración del ritmo circadiano en los sueños y está afectando la salud mental. Estamos agobiados, estamos sintiendo una ansiedad debido a que no estamos procesando lo que está sintiendo el cuerpo. Esos campos se están capturando pues la atención en muchos científicos. Ojalá pudiéramos hablar cada vez más de esto sin miedos a seguir investigando, porque a veces le tenemos a lo desconocido. Y la invitación es precisamente, independientemente a lo que esté sucediendo, estos fenómenos son fascinantes y les podría decir que es súper importante respirar, estar consciente, el momento presente, alimentarse bien, relajarse y vivir el momento presente y no el pasado ni el futuro, y sobre todo estar hidratándose correctamente para que evitemos que estos cambios de la atmósfera, del planeta, de los sistemas que están interconectados aunque no queramos con nosotros, nos afecten. Espero que esta cápsula sea informativa y que tengan curiosidad para poder saber más. Los dejo pensando en esto y les deseo un súper feliz fin de semana. Alberto, un gran abrazo para ti, audiencia, pasen feliz. Y bueno, pensando nos dejas definitivamente, Mafa Moya, te agradezco muchísimo tu segmento como cada viernes. Busquen las redes sociales @Mafa Moya, Mafa como María Fernanda, Mafa Moya con Y. Gracias, Mafa. Y bueno, gracias a ustedes, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de